Empecemos por definir qué es la huelga. Esta es el ejercicio de la facultad legal de las mayorías trabajadoras para suspender las labores en las empresas, previa observancia de las formalidades legales para obtener el equilibrio de los derechos e intereses colectivos de los trabajadores y de los patrones. Por otro lado, en la Ley Federal del Trabajo, la huelga es definida como la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Para este efecto, los sindicatos de trabajadores se consideran coaliciones permanentes conforme al artículo 440 de esta ley. Ahora bien, toda huelga tiene que tener un objetivo, y estos vienen descritos en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales expondremos a continuación. El primer objetivo es conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Hay autores que opinan que este primer objeto es el genérico del movimiento de la huelga. El segundo objetivo es obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. El tercer objetivo es obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. El cuarto es exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. Para que pueda darse la huelga, los sindicatos obreros deben tener en cuenta que las violaciones sean colectivas, es decir, hacia la mayoría de sus trabajadores. Precisen y aclaren el alcance de las violaciones a los trabajadores. Además de indicar la forma en la que deben ser reparadas y si realmente afectan el equilibrio entre los factores de la producción. El quinto es exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de las utilidades. Sexto es apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados anteriores. Esta es la llamada huelga de solidaridad, que tiene su justificación en los orígenes de la huelga, ya que se originaban grandes movimientos sociales para evitar que la huelga careciera de quórum por tener pocos trabajadores. El último objetivo es exigir la revisión de los salarios contractuales. Existen diferentes tipos de huelga y estos se consagran en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los 6 tipos de huelga son existente, inexistente, lícita, ilícita, justificada o de solidaridad. Para que una huelga sea existente tiene que cumplir con 3 requisitos: que la huelga tenga por objeto alguno o alguno de los que se señalan en el artículo 450, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento, y el tercero, que se cumpla con lo que prescribe el 920 en cuanto al inicio del procedimiento. Para que una huelga sea inexistente, también se tienen que cumplir 3 condiciones: que la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en 451, que no se cumpla con ninguno de los objetivos del 450, o bien que tampoco se cumpla con lo estipulado en el 920 en cuanto al inicio a través del pliego de peticiones. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Por otro lado, una huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las propiedades. Además, en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Por otro lado, una huelga es justificada cuando los motivos son imputables al patrón. Por último, la huelga de solidaridad es aquella en la que se apoya una huelga existente que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. Noticias HGO agradece tu preferencia. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa para que sigamos aprendiendo juntos.